Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva convocatoria de guionistas en serie del año 2020 que organiza el sindicato Alma de Guionistas. Gracias a los que os habéis acercado a la Academia de Cine para estar con nosotros y a todos los que estáis en casa por streaming viéndonos por internet o por el canal de YouTube. Quería empezar agradeciendo a la Comunidad de Madrid y a la Academia de Cine por el apoyo y por prestarnos la sede, como siempre, para poder juntarnos con la distancia prudencial. Detrás de estas máscaras están algunos de los mejores guionistas patrios que han tenido este año la suerte de estar trabajando y de estar trabajando en algunas de las mejores series que hemos podido ver. Yo diría que ha sido un gran año. No porque tengamos una serie, la gran serie española cada 15 días, es que tengamos un título memorable cada cierto tiempo. Es cierto, tenemos series muy buenas, pero sobre todo porque se ha currado mucho. O sea, no sé si estaréis de acuerdo en que ha sido un año en el que hay mucho trabajo bueno y digamos que se van encadenando unos proyectos con otros. No sé si es la sensación que tenéis o es una percepción mía. Empecemos por ti, Sara, por favor. Yo creo que la pandemia también ha ayudado a que de repente la gente se quede en casa y vea series y películas sin parar, y yo sí que he notado como que la demanda ha crecido, y a mí personalmente es como el momento de mi carrera, llevo 15 años escribiendo y es el momento en el que más me están llamando para colaborar en series o para crear series. No es solo cantidad, sino un buen momento, sino es que aquí hay 5 series, ninguna se parece, todas tienen una personalidad bastante grande, tal. Creo que eso sí que define mejor el momento que estamos viviendo. O sea, es tanta personalidad en cada serie. Me da mucha pena porque hay muchas cosas que no puedo abarcar. Claro. Y que te apetecen porque son proyectos interesantes. Eso es como si se hubiera abierto una compuerta que había estado mucho tiempo cerrada, que limitaba mucho las temáticas y limitaba mucho las ideas, y de repente se ha abierto. Y yo creo que lo que pasa este año es que todos esos proyectos, o muchos de ellos que llevan un proceso de desarrollo que puede durar un año y demás, pues están empezando ya a salir, ¿no? Y por eso salen ahora tantas a la vez. Isa, ¿tú crees que en la propia, esto que decía Jorge también, de que también los tiempos se acortan y que hay que, digamos, trabajar rápido, igual no, pero ¿te gustaría trabajar con más tiempo, o esa precipitación o esa premura para acabar las cosas, crees que estimula también de alguna manera las dinámicas de trabajo? Pues, a ver, yo siento que he trabajado con menos tiempo antes que ahora, la verdad, porque supongo que pues cuando trabajas para otra gente, pues haces lo que puedes y cumples órdenes y ¿no? Intentas como superar cada día. Ahora, por ejemplo, con Antidisturbios, que hemos tenido la suerte de hacer nuestro proyecto, sí que hemos podido pactar un poco los tiempos. Y de hecho pactamos un tiempo y lo tuvimos que alargar un poco nosotros mismos. Es que el tiempo me parece fundamental si queremos hacer las cosas bien. Diego, en tu experiencia ha sido más, probablemente porque además Veneno es una serie que se ha escrito, no sé si se ha escrito contra el reloj o el parón de la pandemia ha propiciado que podáis estar, como fue un poco... Los guiones ya estaban escritos. Es verdad que empezó en 2019, como junio de 2019, y todo el verano estuvimos como tramando, y luego ya sí que se empezó a escribir. En teoría el objetivo era que se acabaran en octubre, se alargó bastante más, pero se alargó más o menos hasta que empezó el rodaje, y cuando empezó el rodaje llevábamos como 2 capítulos y medio grabado, un poco más, y entonces ya llegó la pandemia y hubo que pararlo todo, con las fechas ya estrenadas y tal. A partir de ese momento sí que los guiones estaban prácticamente cerrados. Yo creo que sí quedaban algunos retoques, se hicieron ya hasta mediados de abril o algo así. Desde que vosotros proponéis la idea inicial hasta que termina por darse luz verde a ese proyecto, ¿cómo se desarrolla? Empecemos contigo, Sergio, por ejemplo. En nuestro caso tuvimos la suerte de que fue Movistar la que nos llamó a nosotros. Esto es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo, quizás de hace 8 años o así. En el momento que hablé con Susana Herreras, que estaba en Movistar y tal, ella estaba en Canal Plus. Por la transición que vivió la empresa no se pudo dar. Lo transformé en novela, y cuando ocurrió esto, pues ella me llamó y me dijo, oye... Tú empezaste con el equipo de Canal Plus en su día y luego se retomó. Exacto. Entonces ellos nos propusieron escribir un piloto y tal, y a partir de ahí sí tengo que decir que en nuestro caso con el equipo de desarrollo de Movistar, con Susana Herrera y Rafa Taboada, ha sido un lujo, ¿no? No sería... O sea, creo que
que incluso podemos decir que en parte son autores también de Nasdrovia, porque todas las propuestas que nos han hecho son muy interesantes. Una de ellas es un pilar de la serie, que era cambiar el protagonista. Nos dijeron, esto mismo, si lo pasase en el caso de Edurne, que es Leonor Baldwin y tal, si ella fuese la protagonista, en el momento que nos lo plantearon nos pareció que encajaba perfectamente, nos pusimos a ello. Como eso nos han dado miles de ideas. O sea, es un trabajo que en ese sentido, no me puedo quejar en absoluto. Sí, Ha sido un proceso bueno. de 8 años. ¿Y vosotros habéis trabajado también con el equipo de Susana o vuestro equipo de trabajo en Movistar era otro? Era otro. Nosotros hemos trabajado sobre todo con Fran Araujo y con Domingo, pero Domingo pues es Domingo, entonces no estaba siempre, pero el que ha estado en el desarrollo ha sido Fran Araujo y comparto la experiencia porque ha sido la mejor persona que podíamos tener delante por una mezcla de respeto hacia nuestro trabajo, pero también una exigencia... También son guionistas los dos, quiero decir que también, Claro. no sé si vosotros apreciáis que ayuda a poder trabajar, digamos, en el desarrollo con gente que Totalmente, claro, que controla es que hablas el narrativa mismo idioma y creo que hay una cosa de respeto, eso. Entonces, aparte de eso, respeto, exigencia, muchas buenas propuestas, sobre todo en nuestro caso, muy buenas preguntas. ¿En tu caso, Jorge? Esta serie la teníamos en la cabeza desde hace pues quizás 5 o 6 años. Y nos pasó una cosa curiosa y es que, bueno, pues en una de estas comidas que tienes con gente de las televisiones y demás, les contamos la idea a una televisión generalista y les gustó y querían hacer la serie. Y entonces al principio nos alegramos mucho, pero luego empezamos a pensar y por la experiencia, sobre todo que yo había tenido y demás, dijimos, esto va a ser un rodillo en el que al final nos vamos a quedar en la mitad de la mitad y no vamos a poder desarrollar lo que realmente queremos hacer con la serie, ¿no? Y curiosamente fuimos nosotros los que lo fuimos dejando como caer, como de, bueno, sí, ya hablaremos, tal... Y de repente al aparecer las plataformas, pues bueno, dijimos vamos a recuperar esto y vamos a ofrecérselo, en este caso a HBO, ¿no? Estos nos dijeron, no, mira, nosotros os compramos los capítulos, los vamos a pagar íntegramente, pero hasta que no tengamos toda la serie escrita y lista, no vamos a decir si nos comprometemos a producirla o no. Entonces, bueno, pues con esa premisa nos pusimos a escribir, ¿no? Y el proceso es algo más complicado porque ellos centralizan todo el tema de contenidos con una oficina en Londres. Había que traducir los guiones. Luego teníamos reuniones con el coordinador, con Steve, que es el que coordina toda Europa. Lo mismo está haciendo esta serie que una de Noruega o una serie de Rumanía. Una vida de locura, la suya. Y curiosamente, bueno, también un poco lo que han contado, mucho respeto, encontrarte con gente que sí que conoce el oficio y que lo que te hace sobre todo son buenas preguntas y que eso, que se esfuerza sobre todo en darle peso a los personajes, a las relaciones que estás planteando. En ningún momento nos pusieron ninguna cortapisa en cuanto a se os ha ido la olla. Y luego, personalmente, tanto a mí como a Alex, nos han ayudado mucho a la hora de adaptarnos al formato de serie. Nos causaba alguna dificultad al principio y ellos en eso nos ayudaron mucho, ¿no? En decir, bueno, tómate tu tiempo, desarrolla las cosas, no hace falta que todo ocurra en los 10 minutos primeros. Entonces, la verdad es que el proceso ha sido muy bueno. ¿En qué momento os incorporáis, decía, al proceso de trabajo de cada una de vuestras series? Sara, empieza tú. Pues en cuanto a Alex Rodrigo, que es el creador y guionista y director, es el showrunner de la serie, en cuanto le dan la luz verde en Aragón Televisión, ya tiene que buscar equipo, entonces busca a los guionistas y ya nos llama a Enrique y a mí. Aunque yo ya sabía del proyecto como un par de años antes, porque bueno, Alex tenía la idea de la serie, surge de un encuentro que tuvo cuando era niño con Miguel Ángel Tirado, el que hace de Mariano el Corto, y entonces como que siempre lo ha tenido en la cabeza y pues 25 años después, de repente en Aragón Televisión buscan una idea para hacer la primera serie de ficción en Aragón, porque no habían hecho nunca ninguna antes, y arriesgaron, porque es una idea como muy arriesgada, muy diferente, muy especial. Confiaron en Alex y dieron la luz verde, ya nos llamó a nosotros y estuvimos durante 7-8 meses
pues escribiendo los 8 capítulos de la serie. Teníamos que tenerlos escritos todos los 8 capítulos antes de empezar a rodar, porque como hay tan bajo presupuesto, necesitaban agrupar todas las localizaciones de los 8 capítulos para poder optimizar. Diego, en tu caso, ¿cuándo te incorporas tú al proyecto de Veneno? Yo me incorporo cuando ya habían como vendido la serie, tenían el contrato con A3 Media y entonces deciden crear un equipo de trabajo. Y había, tanto por parte de los Javis como por parte de A3 Media, una voluntad de que era una serie muy destinada a un público joven y que también dentro de ese equipo tan diverso pues tenía que haber gente pues como más de la edad del target. Entonces nos contrataron a Javier Galán, que es mi compañero, y yo. Por eso, en este equipo que al final era con gente muy diferente, porque, por ejemplo, estaba Elena Martín, que venía como de un mundo más indie, Javier Pascual, que venía de trabajar en televisión muchos años. También estaba Valeria Vegas, que es la escritora de la biografía de Veneno. Y entonces nosotros, nada más entrar, empezamos a tramar primero todo lo que va a ser el tema de la serie y luego todo lo que eran los capítulos, las estructuras. Teníamos muy claro que queríamos contar esta historia como a 2 tiempos, en el que se hablara como de las trans de nueva generación y las trans que habían luchado porque las trans de trinchera que llamábamos, ¿no? Hay digamos, un denominador común también ahora, que es se comunican los desarrollos cuando están en fase de escritura y se hace a veces a bombo y platillo. O sea, es como se está preparando la serie con fulano, con mengano. ¿Os influye eso? ¿Os presiona? Yo tenía tantas ganas de contar esta historia, ¿sabes? Es el tipo de serie que yo quería hacer, una serie que fuera relevante y que además hablara de algo que a mí me afectara personalmente. Y la verdad es que, como siempre me sentí bastante arropado, nunca tuve esa sensación. Yo creo que lo que tienes que hacer es trabajar muy duro, sobre todo cuando estás empezando, y obsesionarte con el tema y soñar con ello, ¿sabes? Yo al final contaba putas en el Parque del Oeste todas las noches, pero nada, muy bien. La verdad es que no sentí como ese proceso de paralización, por así decirlo. Yo creo que al final es promoción para la serie y que haya expectativas siempre es bueno. Sí. Y que haya gente esperando a verlo, pues está bien. Pero ya te digo que angustia yo tengo poca, o sea, intento como siempre disfrutar del proceso y aprender lo máximo posible. Entonces, en ese sentido, como que por mi bien. Ya que estamos contigo, Sara, tú has currado en series, digamos, de hace ya tiempo, como estaba pensando en El Barco o Yo soy Bea, que son series que están más próximas, aunque no sean de las pioneras, pero sí están más próximas a la forma de hacer televisión que era el estándar hace unos años y que ahora se ve más reducido digamos, en favor de las nuevas plataformas y de otra manera, no solamente de emitir, sino también de producir y de escribir también, porque eso afecta a la narrativa y a la forma de contar las historias. ¿Cómo has vivido tú esa transición? Pues claro, cuando trabajas en una serie diaria, el mecanismo está en completo funcionamiento, no puedes parar en ningún momento. También somos equipos, hemos sido equipos con mucha más gente. O sea, hemos llegado a ser pues 15, 16 personas para sacar todos los días. Bueno, sacamos al final un guión al día. Entonces, entre escaletistas, dialoguistas, editores de guión, el coordinador, pues 15, 16 personas. Con respecto a las historias, pues claro, tienes que adaptar al público generalista. Entonces, sí que había tramas que se censuraban o que no cabían de repente o que los ejecutivos de las cadenas tenían miedo a que hubiera quejas o que se hirieran sensibilidades. Y yo sí que he notado un cambio brutal con la llegada de las plataformas porque de repente he sentido que los escritores o los creadores o los guionistas hemos podido empezar a desarrollar y a contar las historias como queríamos desde hace mucho tiempo. Y de repente hemos tenido como la libertad y la posibilidad de hacerlo. Y eso es muy gratificante, ¿no? Porque tienes todo el impulso acumulado durante mucho tiempo de querer contar ciertas cosas y no poder hacerlo y de repente te dicen, bueno, ahora sí, danos tu visión, dinos cómo ves esto y arriesga. Y es como, vale, perfecto. O sea que en ese sentido el cambio para mí ha sido positivo. Y yo creo que otra cosa que ha influido mucho en la mejora y en la calidad de las series es que por fin se ha roto con esa rémora que tenían la mayoría de las series, que tiene que durar 70 minutos. Y era eso, que era como si a una sopa
Echas agua. le echas medio litro de agua, ¿no? Han pasado, decíamos antes, 12 años desde Plutón Verbenero, una serie para una televisión pública de un presupuesto, digamos, dentro de la locura que era aquella serie, mucho más reducido, limitado. Con eso, con un proyecto internacional, de voluntad internacional, con vamos, la casa por la ventana a todos los niveles. ¿Cómo resumirías? Sé que es complejo y que es imposible, pero digamos, contrastando las dos experiencias, hacer un balance, aunque sea... Hicimos Plutón Verbenero, hicimos en el único sitio donde nos daban la libertad de hacer lo que queríamos, que era la 2. Y el hándicap era que sabíamos que, bueno, pues que al público que íbamos a llegar era muy minoritario, pero no lo hubiéramos podido hacer efectivamente en otra cadena generalista que no fuera esa. En ese sentido tuvimos tanta libertad en esa serie como hemos tenido en 30 monedas y por eso tampoco puedo diferenciar mucho una de la otra, ¿no? Hemos tenido lo que necesitábamos efectivamente en 30 monedas y eso pues es que los proyectos necesitan el dinero que necesitan, ¿no? Isa, en tu experiencia, que eres la otra persona que sí ha trabajado en series, las que tú has trabajado probablemente sean más también de transición, digamos, de un formato a otro. O sea, Bueno, es mucho más divertido trabajar, lo primero, porque puedes elegir... tomar las decisiones también, claro. Eliges... O sea, es lo de Veneno, en mi historia la cuento yo. O sea, exacto, es lo que decía Diego, es hacer las cosas que realmente te tocan y te obsesionan ¿no? Entonces, esa transición ha sido, creo que, buena para todo el mundo, para los guionistas, igual los primeros, pero para el público, ¿no? Que es que puede, no sé, elegir muchísimo más lo que también ellos quieren ver. ¿Escribiríais para una serie de largo recorrido o preferís apostar por...? Sergio dice ya directamente que no. No, porque vengo además de estar 11 años en el intermedio y me parece, bueno, pues que es una trampa mental, ¿sabes? De alguna forma, cuando no sales del mismo tablero mucho tiempo, también te dejas de atrever a hacer cosas diferentes. Entonces, en mi caso, no me animaría, prefiero estar en proyectos cortos. Es que es muy complicada la respuesta porque, por una parte... estar mucho tiempo en un proyecto muy, muy personal te permite llegar a lugares que no esperabas al principio. Quiero decir, Los Soprano, Mad Men o The Wire, todas estas series tan maravillosas que vemos muchas veces, es que van evolucionando. Entonces, no es la misma persona que al principio, pero precisamente esa evolución también la puedes dejar ahí, ¿no? En tus personajes. Lo que pasa es que, claro, si te metes en esas series como tan de largo recorrido, qué pena no poder hacer otras cosas, como películas, por Dios. No sé, a mí normalmente cuando llevo ya como máximo 2 o 3 añitos trabajando con la misma historia, los mismos personajes, llega un momento que también me apetece como explorar otro tipo de historias, otros géneros, e incluso cambiar de compañeros y seguir como absorbiendo, ¿no? Entonces yo también creo que diría que no, con todo el dolor de mi corazón, pero creo que sí, que, ¿no? Que tenemos como una inquietud y mucha curiosidad también por explorar otro tipo de historias. Si eres creador de una serie y le ven un potencial, las cadenas te obligan a comprometerte por varias temporadas y efectivamente te ves de repente diciendo, pero es que me estás diciendo que tengo que estar disponible para 4 temporadas, que probablemente sean 5 o 6 años de mi vida. De tu vida. Y voy a estar con esto. Entonces, bueno, pues también te pone delante del material que tienes si efectivamente crees que eso puede durarte el interés por esa historia y puedes tener algo que decir sobre eso durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que ahora el formato de la miniserie está en alza y me parece que es muy, muy atractivo, sobre todo para los que, como ha dicho Sara, queremos como investigar por muchas realidades, ¿no? Entonces, para mí, ahora mismo lo que más me apetece es eso, es estar en una miniserie y luego en otra y explorar otro mundo completamente diferente, pero si a lo mejor, lo que dices, si eres el creador de la idea y realmente tienes un vínculo muy especial con ella y consideras que a lo mejor es un mundo que tiene mucho por explorar, pues a lo mejor no me vería mal metiéndome. ¿Tenéis agente o os gustaría tenerlo? Yo no tengo, Uh-huh. pero sí me gusta, no sé, me gusta manejarme yo sola. Pero
Pero notas ese potreo y cómo lidias con él. Sí, lo noto. Mira, pues lo lidio compartiendo mis angustias con mis compañeros, que Sí. creo que es mi manera de hacerlo. Y, por ejemplo, una cosa a la que hemos llegado todos a la misma conclusión es que lo de la exclusividad, eso, o sea, No. eso es no. No. Aunque sea un momento incómodo siempre negociar y tal, creo que es un aprendizaje necesario. O sea, si hay, o yo por lo menos, a lo mejor es algo judío-cristiano, pero necesito transitar por todo eso y no sé, y también para defenderme, ¿sabes? Porque también me pasa con el mundo editorial y tal. Y probablemente a lo mejor no saco siempre las mejores condiciones que si negociara con un agente, pero también tengo todo más en la cabeza. Me pasa igual que con la escritura. Necesito al final tener todos los conceptos y aprenderlos y moverme yo luego. Me pareció muy buena señal el que de repente empezara a ver que había gentes que contactaban con nosotros y que veían que ahí había dinero y que había una posibilidad de negocio. Pues yo no tengo representante, pero últimamente estoy pensando que no me importaría. O sea, al contrario que vosotros, yo si elijo un proyecto, por ejemplo, que me gusta, a mí muchas veces me puede el entusiasmo. Y Y entonces, se aprovechan de eso. a ver, es que, claro. Entonces, y cada vez además me preocupa, es como que tengo la sensación de que quiero ponerme a trabajar y no preocuparme de nada más. Otra cosa que creo que sí que hace que merezca la pena el tener ahora un agente o alguien o un abogado por lo menos que conozca un poco los entresijos es que está ocurriendo mucho también con las plataformas y con todo esto que te dicen, no, es que este contrato viene de América. Es así. Más allá del tema de la gente, quiero aprovechar para que hemos estado hablando de ese equipo y de esa persona, me refiero a Tomás Rosón, que es el abogado del sindicato. Creo que la labor que hace Tomás en este caso concreto es fundamental y en mi experiencia ha sido capital para cualquier cosa que haya negociado en los últimos tiempos. Quería preguntar a Sergio, ¿cómo se llega a elegir el formato perfecto para la adaptación de una novela, por ejemplo, tu novela? ¿Cómo decidiste hacer una serie corta de 6 episodios? No sé si tendrá segunda temporada. ¿Y por qué no de un minutaje mayor? Bueno, creo que en ese sentido estábamos hablando de que la aparición de las plataformas también ha sido un extra añadido en ese caso, porque una comedia, si por ejemplo una serie de 60 minutos en drama ya puede ser exagerado, en comedia que se estaban haciendo 45 y 50 minutos, era destrozar completamente el formato del sentido de la comedia, o sea, añadir gags y tramas que no van a ningún sitio. En ese caso lo tuvimos súper claro con Movistar. Luego el tema de la adaptación, en ese sentido, nos hemos sentido muy libres los tres, tanto Luismi como Miguel como yo, para cambiarlo todo, para adaptarlo. O sea, yo en este caso creo que me resulta más fácil, siendo una novela mía, poder despedazarla que si hubiera sido de un autor al que admire. Entonces, en ese sentido ha sido bastante fácil porque me he fiado muchísimo de ellos. ¿Y tendréis segunda temporada entonces? Estamos en el periodo de desarrollo, sí, estamos ahí. A ver. Otra cosa que me extrañaba bastante de la serie, porque los días lo estaba también debatiendo, es que normalmente no se ven escenas íntegras en ruso y en alemán, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo lo afrontáis desde el guión? ¿Sabéis ruso? ¿Habéis tirado algún traductor? No, esto no, nos ha pasado algo. O sea, nosotros entendimos por qué Chernobyl está grabada en inglés durante el rodaje de Nostrovia. Porque de repente, claro, nosotros escribimos los diálogos en castellano. O sea, luego venían a la traductora del ruso, íbamos al rodaje y, claro, de repente esos parlamentos que eran 4 líneas, que en comedia tiene cierto ritmo tal, en ruso era pues guerra y paz. Era de repente señores hablando sin parar y dijimos, hostias, lo mismo no ha sido una idea buenísima. Pero afortunadamente creo que eso es una lucha que hemos tenido y que Movistar, creo yo también en ella, le da bastante verosimilitud dentro de que es una comedia o tal, que te lo puedas llegar a creer. Hacerle una pregunta también a Diego. ¿Cómo se afronta, después de saber toda la historia de La Veneno, la renovación por una segunda temporada? Y si formas parte de esa segunda temporada. Yo ahora mismo no estoy allí porque ahora mismo estoy currando en otra productora, entonces de momento no estoy allí y la verdad yo me enteré un poco porque lo dijeron pues como en la mayoría de España, o sea, yo no lo sabía. Y nada, en principio estaba pensada para una temporada, pero es verdad que la historia de Cristina es tan amplia y tiene un mundo tan grande, ¿sabes?
de la gente que le rodea, de partes que hemos tenido que excluir de la historia, porque claro, en 8 capítulos es que no cabía todo, y además como con esta estructura, 2 partes. Pero es verdad que sí que es como un universo que da lugar a que se hagan pues de otra manera, que habría que explorar cuáles son las narrativas, porque la serie acaba con, bueno, como ya sabéis todos. Entonces, pues sí, yo creo que sí que da para seguir afrontando ese universo. Respecto a preguntas de Telegram que nos llegan, hay una que es un poco para todos, aunque quiera responderla, que es la manera de consumir series ha cambiado y ahora es como tipo atracón. ¿Creéis que esto desvirtúa el trabajo del guionista y de la serie? Creo que para las cadenas o las plataformas es más sensato que el producto se consuma poco a poco. O sea, es que no, claro, al final si te lo ventilas en un fin de semana, la repercusión que tiene es poca. Yo tengo una opinión que es la mía. O sea, es que esto es muy subjetivo, cada uno hace lo que quiere. Yo creo que lo problemático es cuando es esta y ahora la siguiente, y ahora la siguiente, la siguiente. Sí, Igual la compulsión anula el madurar o el... Exacto, y hashtag esto es una mierda y a la siguiente. Entonces ahí hay algo que me parece... Obra maestra, obra maestra, mierda. Eso. Es como... Pero esto es mi opinión. Siento decirte, Isabel, que Antidisturbios me la vi en 2 sentadas. No, pero que es maravilloso. 3 y 3. Es guay, gracias. La última pregunta. ¿Se escribe pensando en actores o directores? Y por otra parte, si hay mucha frustración cuando actores o directores no responden a su idea o hay modo de protegerse. En nuestro caso, sí. Nosotros escribimos y teníamos súper claro que nos gustaba muchísimo Leonor Walding. Entonces, en ese caso sí, y como ella leyó los guiones y le gustaron mucho, pues no te puedo decir cuáles, pero vamos, que sí que en ese sentido lo tuvimos claro uno y otros. Nosotros siempre pensamos en actores cuando escribimos porque es que es muy útil. Luego, aparte, si tienes la gran suerte de que tu carta a los Reyes Magos pues, ha sido bueno y te lo traen todo, pues entonces ya eres feliz. La verdad es que con el tiempo casi he ido a lo contrario, ¿no? Por no llevarme desilusiones y sobre todo, pues eso, adaptar mucho a una cara concreta y luego ver que no va a ser y que va a ser un desastre y que tienes que rehacerlo. Casi como que sí, que tengo como conceptos de eso, pero no, a no ser en situaciones muy concretas en las que sí he tenido claro que esto es para... Y otras veces también lo que he hecho es imaginarme, porque me venía bien, porque me iba a producir mejores ideas, un actor y decir, es este el personaje. Y hacerlo en base a, sí, él puede decir esto, puede hacer esto. Y de repente no lo ha hecho él. Me ha ocurrido con un actor con el que he hecho 3 películas imaginarias y no ha hecho ninguna de ellas. Pues me están dando la bendición y así os la traslado. Y también las gracias porque ha sido muy divertido. De nuevo, gracias también a la Comunidad de Madrid y a la Academia de Cine por alojarnos. Muchísimas gracias. Adiós. Nos vemos.